justicia, hay un reacomodamiento de la justicia en esta transición. Está aquí con nosotros Hugo Alconadamón. Bienvenido, Hugo. Muy buenas noches, Elio. ¿Cómo está usted? Muy bien. Me alegro. Tenemos movimientos para la Administración de Justicia que vienen por el Poder Judicial mismo, el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura. Es decir, están estas áreas del Estado Nacional empezando a mover las fichas camino al 10 de diciembre. A ver, ¿de qué manera? Te doy un ejemplo nimio. Sí. El otro día fue el juramento del fiscal general Maíquez, fiscal general porteño. Significa el jefe máximo de los fiscales en la Ciudad de Buenos Aires. En la primera fila sentaron a Marcelo Lozardo, Juan Manuel Olmos y Eduardo Guado de Pedro. Que aclaremos, uno es consejero de la magistratura, el otro fue presidente del Consejo de la Magistratura porteño y Marcelo Lozardo es abogada. Pero es la que suena como ministra de Justicia, Que ¿no? es la que estamos viendo en este momento, en la imagen. Y para que quede claro, estaban en la primera fila, detrás venían los de la casación, los de las cámaras, los jueces, los fiscales, los prosecretarios, todos como si fuera organizado la pirámide. En orden y de el besamano posterior, no te imaginas lo que fue, Elio. Esa es la mejor lectura, ¿no? ¿Te acuerdas de Gianni Lunadei allá cuando éramos niños? Vos ni habías nacido. Yo ya era un niño, vos no habías nacido. Y era Gianni Lunadei diciendo algo así como le pertenezco. Le pertenezco, bueno, tal cual. Era exactamente igual. Con Marcelo Lozardo. Con Marcelo Lozardo, aclaremos. Recuerden esta cara. Marcelo Lozardo es uno de los nombres y uno de los rostros que vale la pena recordar porque será una de las figuras de Alberto Fernández para interactuar con el Poder Judicial, sea que asuma como secretaria legal y técnica de la presidencia o como ministra de Justicia o cualquier otro cargo. Los conoce bien, es de máxima confianza del presidente electo. Fue, entre otros puntos, fue su jefa de asesores cuando él estaba como jefe de gabinete. Luego fue secretaria de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Así que experiencia tiene. Claro, tiene mucha experiencia. Así que este es uno solo de los nombres. Podemos mencionar, sí, Olmos, que a su vez se lleva fenómeno, ¿sabes con quién? ¿Con quién? Con el Tano Angelici. Mira. Y entre operadores se entienden. Entonces cenan una vez a la semana, intercambian afiches y van. O sea que ahí sí que hay transición. Y ahí hay una linda transición. Más que en los ministerios. Ahora, este es solamente un eje. Otro eje. Estamos viendo ahora también la imagen de Comodoro Pi. No me voy a volver a levantar a marcar dónde están las ventanitas. Casi que conocemos todas las ventanas. Sí, bueno, el punto es que hay algunas ventanitas que se están empezando a cerrar y otras ventanitas que se empiezan a salir el sol. Porque en algunas ventanitas las acciones se están subiendo y en otras ventanitas se están derrumbando. Entonces tenemos que, por ejemplo, Daniel Rafecas viene como cañita voladora para arriba. Él se ilusiona con ser el nuevo Procurador General de la Nación. Bien, cargo vacante que ya hemos estado hablando. Correcto, de esto, ¿no? Entonces allí veremos si él puede superar las resistencias del radicalismo que le tiene ganas, desde Coimas en el Senado, de varios sectores de la comunidad judía por el pacto con Irán y algunos sectores del kirchnerismo que todavía no le perdonan la que hizo con el caso Chicone y el intercambio de los WhatsApp y demás. Así que veremos eso. Ahora, así como esas acciones suben, hay otras como las del juez federal Claudio Bonadío que obviamente bajan, claro. Y el fiscal Carlos Stornelli, del mismo modo, veremos ahora, en teoría, tiene que ir dentro de 2 semanas, se postergó, tiene que ir a Dolores. ¿Sí? Ahora estos son mínimos ejemplos. Otro mínimo ejemplo lo voy a pasar muy rápido, ¿te parece? Sí. Desde el Poder Ejecutivo lo que plantean es, y si sacamos del control del propio Poder Ejecutivo la protección de testigos, lo mandamos a la justicia, hay 2 problemas muy breves. El primero, que las fuerzas que tienen que encargarse el control, protección específica, siguen respondiendo al Poder Ejecutivo. Claro. Entonces vos podés dar la orden, pero si el que tiene que hacer el control real... Es lo mismo. No hiciste el cambio, Y número 2, la propia justicia dice, primero que no me avisaste y segundo que no quiero. Claro. Con lo cual se va a complicar un poquito más complicado todavía. Sobre el Poder Ejecutivo. Poder Legislativo. Tenemos que a su vez ahora empezaron a fijar desde el Congreso una comisión bicameral apretó un poco las tuercas, ¿sí? Para tratar de decir, a ver, vamos a poner un poco más estricto cuándo se define una prisión preventiva o no. A limitar las famosas prisiones preventivas. Que cuántas veces hemos hablado aquí cuáles son las condiciones básicas, que son 2. Que son 2. Riesgo de fuga o... entorpecimiento de la causa. Que es básicamente que si te dejamos en libertad vas a o amedrentar testigos o destruir pruebas. Sí. Lo que han planteado es, antes de dictar la prisión preventiva, que tendría que ser la solución de última instancia,
hay que, en lo posible, hay 9 pasos previos o niveles previos, ¿sí? ¿Qué son? Desde que me jures que no vas a hacer macanas, Sí. Bueno. que a un un poco pirata débil. le pidas Sí, que te jure, sabe lo que puede durar. Que le vas a decir, me tenés que jurar que no vas a amedrentar a nadie, me tenés que jurar que no te vas a escapar. Te lo juro. Listo. Desde eso hasta después hay otras que tienen más lógica. Una la verdad. tobillera, una Claro. pulsera electrónica, por Con ejemplo. las nuevas tecnologías, Claro. vos le podés decir, mirá, tenés arresto domiciliario, suponte, Sí. o incluso le decís, mirá, podés moverte por todo el país, pero no te puedes acercar a como máximo 100 kilómetros de cualquier frontera, terrestre o marítima. Con lo cual no te puedes acercar a la costa y no te puedes acercar a la montaña. Después, adentro de la Argentina, haz lo que quieras. Claro. Y También. con las nuevas O tecnologías. cada tantos días vení y del presente. Entre otras pautas, hay varias de esas que en realidad ya están. El punto es que ahora la caución juratoria ya estaba, bueno. Pero en definitiva, es también un gesto, digamos, desde el Poder Legislativo al Poder Judicial, como diciendo, a ver, aflojemos un poco con esto. Con que... el tema de las prisiones preventivas. Pregunta, antes de irnos de este tema, ¿pueden los que están actualmente tras las rejas con prisión preventiva ahora decir, bueno, atención, porque ahora lo que acaba de disponer el Poder Legislativo hace que yo pueda irme y pueda estar afuera? ¿Puede empezar a haber una suerte de liberaciones? Después hay que ver el articulado, hay que ver todo, pero el principio general del Código Penal y del derecho penal es que toda ley sí puede ser aplicada cuando es más beneficiosa. O sea que sí. Sí. Bien. De todos modos, veamos. Está ¿no? bien, no, habrá que Estamos ver cada hablando- caso, digo. Habrá y que ver también cada quiero caso. ver el articulado, cómo queda por escrito, cómo son las Claro. pautas, cuánto de esto se puede aplicar. Porque además después te dicen, bueno, voy a inventar, tobillera electrónica. Y Sí. después te dicen, no tenemos tobilleras electrónicas en la Argentina. Y bueno, entonces esperame un poquito que saco con importar tobilleras. Digo como un ejemplo tonto, sí, pero que se Está entienda. bien, pero en la de lo práctica estamos para que hablando. se entienda. Sí, sí, toda ley sí puede aplicarse, incluso para quienes ya están en prisión, si es más beneficiosa. Bien. No si es más perjudicial. Sí, sí es más beneficioso. O sea, lo que hablamos también mucho y hemos aprendido todos, que es la llamada doctrina Irunsun, quedaría de Es lado. un paso más atrás que Bien. queda, otra vez, sí. Y esto estamos hablando, ya repasamos Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, y ahora vamos, si querés, con el Consejo de la Magistratura. Que hemos tenido 2 intentos por tratar de cerrar 2 de los focos que más rispideces generaron en los últimos años, que son las investigaciones sobre Claudio Bonadío y las investigaciones sobre Rodolfo Canicoba Corral. Ambas, ¿sí? Sí. Rispideces, y son por lo menos controvertidas, por lo menos. ¿Por ¿Por qué? qué? A ver, en el caso de Bonadío, él afrontaba denuncias de tanto Oscar Parrilli Sí. como así también de Beraldi, Carlos Beraldi, abogado defensor Abogado de de Cristina Cristina. Fernández Kirchner. El problema es que, por ejemplo, intentaron cerrar estas denuncias cuando todavía había medidas de prueba pendientes. Claro. Entonces, está bien, ¿por qué lo hacen? Porque es posible, todavía puede darse vuelta, Sí. pero es posible que haya ocurrido esta semana la última reunión de la comisión de acusación con la actual conformación, que a su vez en el plenario hoy está 7-6 a favor del Poder Ejecutivo Nacional, a favor de Cambiemos. Pero acordate que en el Consejo de la Magistratura uno de los representantes representa al Poder Ejecutivo. Claro. Si cambia el Poder Ejecutivo, Cambia ese cambia el representante. claro. Los que tenían 6 pasan a tener 7, los que tenían 6 pasan a tener 6. Exacto. De 7 a Sí, 6. Exacto. Con lo cual se te empieza Sí, a sí, complicar. Entonces, los que hoy estaban tratando de cerrar con la mayoría propia, tratar de cerrar, por ejemplo, las investigaciones de Bonadío, pueden quedar en minoría y Bonadío tenga un problema. Bien. El punto es, faltaban medidas de prueba. Claro. Y ¿Qué algo pasa con parecido, Canicoba Corral? Canicoba Corral Sí. estaba afrontando también varias investigaciones. Enriquecimiento ilícito. Sí, y además supuestos pedidos de dinero a uno de los acusados, sobresueldo de la CIDE, vuelos privados. Es decir, tenía múltiples aristas dentro de un mismo marco general que era la evolución patrimonial de Rodolfo Canicoba Corral y de su familia. Sí. Porque cuando vos haces una investigación patrimonial no te alcanza con que te investiguen Claro. a vos. Pues si vos pones todo a nombre, no sé, de tu Sí. prima, Ya está. Sí. el punto es, otra vez, faltaban medidas de prueba. Entonces, incluso si te pones a comparar sobre cómo hizo las investigaciones en el Consejo estos mismos representantes Sí. de Cambiemos, es decir, ¿cómo lo hiciste con, por ejemplo, el camarista Eduardo Freire? Freiler. ¿La verdad que lo habían Estaba pensando destituido? en él, sí.
¿Y cómo lo hiciste con Canicova? Y vos mirás las dos investigaciones y la de Eduardo Freyler fuiste mucho más a fondo y la de Canicova te tomaste un té de boldo. ¿Y por qué? Y porque al parecer no tenía muchas ganas de investigarlo. ¿Pero que se excusan de alguna manera? Lo que- ¿No hay ciertas reglas Lo para que investigar de la misma manera? Lo que plantean es que las investigaciones y los datos que había Sí. alcanzaban. Pero te voy a dar un ejemplo. Mientras que a Eduardo Freyler le revisaron bien, vos decís que tenés, Sí. por ejemplo, una casa y vos decís que el valor de esa casa es, vamos a simplificar, 100. Sí, Vamos a buscar un tasador y si el tasador te dice, vale 1.500, decís, acá hay un problema. claro. Entonces, bueno, entonces a Freyler no le tomaron el valor nominal declarado, sino el valor real. A Canicova Corral le tomaron por válido el nominal, el que él dijo. Bueno, el doble estándar, ¿no? Entonces, Sí. en ese punto llegaron a una fricción en la cual es uno de los representantes del propio Juntos por el Cambio, del propio oficialismo actual, se me empieza a complicar Sí. porque ya se están yendo. Sí. Lo que planteó fue, la expresión fue, estaría faltando algo de prueba. Bueno, Entonces, si uno de los propios te dice, me parece que te estás apurando. claro, me parece que te estás apurando un poco. Y la pregunta entonces es, ¿por qué te apuraste tanto? Es que acá hubo lo que los gringos llaman tit for tat, como dicen los romanos, un quid pro quo. Hubo un intercambio de favores. Yo te hice una, ahora me debes otra. Algo pasó. Carlitos Pañi hace un par de días planteó que aquí por ahí haya habido una devolución de gentilezas desde el oficialismo, en particular de la AFI, en particular de Gustavo Arribas. Recordemos que a su vez Canicova fue el que no se esperó ni a sí mismo para sobreseerlo a Gustavo Arribas. ¿Te acordás cuando fue aquella investigación sobre Lavallato? Él había pedido exhortos a Europa que ni siquiera esperó la respuesta para sobreseerlo. Una vez más la justicia, Hugo. Veremos qué ocurre de aquí 25, 26. 25 si no contamos el día de hoy, 26. Me lo enseñaste Veremos bien. qué ocurre. Muchas gracias, Hugo. Un placer. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en la Nación PM y atención porque a la vuelta tenemos que hablar